Bueno, a ver, esperemos que todo salga bien y podamos aprender a reciclar hoy día. Están ingresando algunos todavía. Son las 8:33. Acordamos adelantar el horario, así que creo que estamos bien. Ya habíamos terminado con la construcción de la carretera, bien pintada, bien señalizada, etcétera. Y después de un tiempo que ya la carretera está abierta al tránsito vehicular, empiezan los problemas de fisuras, grietas, baches, hundimientos, asentamientos, exudaciones, como habíamos visto en la clase anterior. Y ahí habíamos preguntado cuál era la solución a todos esos problemas. Entonces hoy vamos a ver la solución a carreteras donde la estructura de pavimento flexible está en un grado de deterioro muy avanzado. Un grado de deterioro muy avanzado. La solución antes era siempre la reconstrucción, ¿no? Reconstruir las capas, todas las capas afectadas. Hoy en día ya hablamos de reciclar pavimento flexible. Rígidos no podemos reciclar, por lo menos hasta donde sé, ¿no? No podemos romper la losa de hormigón, sería demasiado, pero bueno, debe haber ya equipos seguramente que puedan hacer ese trabajo. Pero hasta hoy tenemos conocimiento de la posibilidad de poder reciclar estructuras de pavimento flexible. Una estructura de pavimento flexible, vamos a recordar, está conformada de arriba hacia abajo. Carpeta asfáltica como capa de rodadura, capa de imprimación. Bueno, capa de rodadura puede ser carpeta asfáltica o tratamiento asfáltico. Luego viene la capa de imprimación asfáltica, la pintura en negro. La capa de base, que es material triturado, piedra triturada, 1,5 pulgadas, tamaño máximo, cero plasticidad, con 40 a 50% de desgaste de piedra de Los Ángeles, y un CBR mayor o igual a 80. Esa es la capa base. Debajo de la capa base viene la subbase, que puede ser un ripio natural con CBR mayor o igual a 40%. Debajo de la subbase, en algunas carreteras, no siempre en todas, hay una capa de subrasante mejorada, que son suelos finos del tipo A240. Del tipo A240, los suelos finos, que se compactan al 98% y el valor soporte es mayor o igual a 20. Se podría utilizar también suelo cal o suelo cemento como material de subrasante mejorada, inclusive subbase, ¿no? Esa es la estructura de un pavimento flexible. Vámonos ahora de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que voy a tener? Tengo el terreno de fundación, las capas del terraplén, llego al nivel de cota de terraplén terminado, empiezo con las capas del pavimento. La primera capa puede ser una subrasante mejorada, suelos A240 o suelo fino mejorado con cal, suelo cemento, una capa base de piedra triturada, podría ser también suelo cemento, luego una capa de imprimación asfáltica hecha con diluido asfáltico y la capa de rodadura asfáltica, tratamiento asfáltico de 1, 2 o 3 centímetros de espesor o carpeta asfáltica de 4, 5, 7, 8 centímetros de carpeta asfáltica. Entonces estoy repitiendo eso para que quede claro cuáles son las capas que conforman una estructura de pavimento flexible, ¿ya? Que no es lo mismo que un pavimento rígido. Hay capas similares, pero no todas. Entonces creo que está entendido eso. Entonces, cuando ya hay un grado de deterioro avanzado, un grado de deterioro muy avanzado, lo que hacemos es reciclar la estructura de pavimento flexible.
Lógico que hay que hacer primero los estudios siempre, ¿no? No vamos a ir y de memoria meter el reciclador y romper el pavimento. Tenemos que saber qué espesor es el que vamos a romper, ¿no? Qué espesor vamos a reciclar y con qué materiales. Yo puedo reciclar con cemento Portland, puedo reciclar con espuma de asfalto, puedo reciclar con emulsión asfáltica también. Entonces hay diversos tipos de materiales, ¿no? Uno de los más utilizados está siendo reciclar con cemento Portland. Entonces hay que hacer los estudios, qué profundidad vamos a cortar, romper, los materiales que vamos a mezclar, si vamos a necesitar adicionar, aumentar algún tipo de agregado, por ejemplo, piedra pura triturada, sin fino, piedra gruesa, material grueso, para corregir la granulometría, porque en el proceso de rotura del pavimento se genera una gran cantidad de fino, altera la curva granulométrica del material de base. Entonces podemos compensar eso añadiendo un determinado espesor de material de piedra, 3/4 o 1 pulgada, ¿no? Para compensar el déficit de agregado grueso. Pero eso hay que hacer, repito, primero en laboratorio. Todo lo hacemos primero en laboratorio. Dosificamos, mezclamos, hacemos los ensayos, las pruebas, y después recién nos vamos al campo, ¿no? Y ahí decimos ya, hay que romper 18 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, etc. El equipo que ustedes están viendo ahí es un reciclador Virgin, un equipo suizo, ¿no? Son los primeros recicladores que aparecieron. Hoy en día ya hay otros más, ¿no? Este es un reciclador. Siempre trabaja junto con un camión aguatero por delante, como vamos a ver más en otras diapositivas. Entonces, el reciclado en frío, en sitio, en plataforma, se hace empleando las capas superiores del pavimento y adicionando cemento y agua en proporciones previamente determinadas en laboratorio. Estamos hablando del reciclado en frío en sitio utilizando cemento Portland. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la estructura del pavimento deteriorado y prolongar, aumentar la vida útil, ¿no? Con un menor costo económico y, lógico, menor impacto ambiental. ¿Cuál es el procedimiento? Hay que tomar muestras en sitio con el equipo de reciclado, mínimo 9 muestras, para realizar ensayos de laboratorio y definir las características de la base reciclada. Acá estamos hablando de la base reciclada, pero podríamos reciclar inclusive parte de la subbase, eso hay que ver. Realizamos ensayos de granulometría con las muestras del material tomado en sitio, ¿no? Lo primero es hacer la granulometría. Verificar si el material después del ensayo de granulometría se encuadra dentro de una faja granulométrica para material de capa base. Caso contrario, adicionar un porcentaje de piedra triturada, agregados de 3/4. Es lo que les decía, ¿no? En el proceso de reciclado, utilizando el reciclador, rompe la estructura, entonces ahí tritura o muele algunas partículas de piedra y altera granulometría. Entonces hay que compensar esa cantidad de finos aumentando agregado grueso. Adicionamos la mezcla de los agregados de base y capa de herradura a la cantidad de cemento Portland requerida para alcanzar el valor de resistencia a compresión simple. En laboratorio vamos a hacer varios ensayos con cemento Portland, con 3%, con 5%, con 7%, y a partir de ahí vamos a definir cuál es el porcentaje que necesitamos para llegar al valor de resistencia establecido. Nota. ¿Alguien puede leer la nota, por favor? Que dice nota.
Yo, ingeniero. Gracias. Nota, se recomienda usar porcentajes de 2.5 a 4.0% de cemento Portland para poder alcanzar una resistencia mínima a los 7 días de 2,1 megapascales o 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Mediante ensayos de rotura en cuerpos de prueba sometidos a compresión simple con 2.5%, 3 y 4% de cemento. Se verificó que con el 3% de cemento se logra alcanzar la resistencia mínima específica, 2.1 megapascal. 1 kilo por centímetro cuadrado. Gracias, gracias. Es importante, jóvenes, hacer notar lo siguiente. No podríamos utilizar un porcentaje más alto de cemento Portland. Y lógico, vamos a alcanzar también una mayor resistencia a compresión simple. Ya no de 21 kilos, de repente 30 y hasta 40 kilos por centímetro cuadrado. Si alcanzo resistencia más alta, voy a tener un mayor coeficiente de aporte estructural y puedo disminuir el espesor a reciclar, pero no es conveniente. No es conveniente adicionar porcentajes altos de cemento Portland. ¿Por qué? Porque si rigidizamos, la volvemos muy rígida, la capa de base, ella, como es lógico en materiales con cemento Portland, tiende a fisurarse y a agrietarse, ¿no es cierto? En el proceso de curado y todo lo demás. Y esas fisuras o grietas se van a transmitir a la nueva carpeta asfáltica. Entonces, tenemos que evitar eso. Y para evitar eso, no trabajamos con resistencias muy altas. Normalmente se trabaja con 20, 22, hasta 23 kilos por centímetro cuadrado. Las primeras experiencias se trabajaba con resistencia más alta, estaba bien el diseño, todo, ¿no? Pero se detuvo ese problema y de ahí aprendimos de que tenemos que trabajar con resistencia entre 20 a 25 kilos por centímetro cuadrado, nada más, ¿no? Y que los porcentajes están en torno a lo que está ahí, ¿no? 3 o 4% de cemento Portland. Ese es un aspecto bien importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, jóvenes, ¿ya? Eso se aprende de la experiencia, de los ensayos, de haberse aplazado ahí en campo, ¿no es cierto? Y después aprender. Aquí está un tramo, por ejemplo, que va a ser reciclado. Fíjense, ya está con un nivel de agrietamiento, piel de cocodrilo, se llama eso, piel de cocodrilo, piel de lagarto, bien fisurado, agrietado. Eso es señal de que la estructura de pavimento flexible ya cumplió su vida útil, ya entró en proceso de fatiga y hay proceso de fisuramiento acelerado. Entonces, acá se está un tramito que se va a reciclar. Entonces se trae el equipo de reciclado. Este es un Caterpillar, el otro era un Virgin, ¿no es cierto? Y se hace la toma de muestras en sitio, ¿ya? Como se ve en la parte inferior, ¿ya? El reciclador empieza a romper el pavimento, pero rompe un pedazo nada más, solo para que los de laboratorio saquen muestras y lleven al laboratorio y hagan los ensayos, ¿ya? Ahí está el flexómetro, fíjense el espesor más o menos 20 centímetros de profundidad que se ha cortado, que está con carpeta asfáltica y capa base, ¿no? Carpeta asfáltica y capa base. Se sacan muestras, ¿no? Ahí está el pedacito, el tramo suelto. Después de pasar el reciclador queda así, queda suelto, ¿no? Va al laboratorio, saca muestras y a partir de ahí se va a elegir una curva granulométrica, ¿no? Después de hacer los ensayos. Aquí se han hecho 9 cuerpos de prueba. Está la desviación media, patrón, valor mínimo. El valor adoptado, 3% de cemento más 15% agregado de 3/4. Es esta del medio, ¿no? Esta del medio es la que se ha adoptado. 3% de cemento Portland se va a añadir y un 15% de agregado en peso, de agregado de 3/4.
para compensar la granulometría del material, para compensar. Se han hecho varios ensayos de resistencia a compresión simple. Aquí estamos otra vez ya, después de haber hecho los ensayos en el laboratorio, entonces ya se dice, bueno, hay que adicionar el 3% de cemento Portland, ¿no? Se agarra otro pedacito de la carretera, ¿no es cierto?, donde se va a reciclar. La carretera puede tener 50, 60, 80, 100 kilómetros, pero nosotros vamos a hacer nuestra prueba en unos 30 metros. Vamos ahí, marcamos, señalizamos, hacemos un tramo de prueba, como dice ahí abajo, ¿no? Tramo de prueba, ¿eh? Se echa el cemento, se enrasa en el porcentaje de 3%, ¿no? Luego se pasa al reciclador y sale todo el material mezclado ya. Primero la piedra, más el cemento Portland, más la carpeta asfáltica y parte de la capa base, o toda la capa base, dependiendo cómo se haya hecho el diseño. Aquí vemos el equipo, está cortando. Este es el tramo de prueba, fíjense, no es más de 30 metros. Ese es el tramo de prueba. Entró el reciclador, rompió, mezcló todo y queda el material así. Aquí otra vez se saca muestra, ¿no? Otra vez se saca muestra y se lleva al laboratorio. De la izquierda ustedes están viendo el espesor de la carpeta, casi 9 centímetros a 10 más o menos, de carpeta asfáltica. Fíjense por el color, por todo eso. Debajo está la capa base ya. Aquí está. En total son 20 centímetros. ¿No? 20 centímetros. Hay 12 de capa base y 8 de carpeta asfáltica. En ese perfil se ve, ¿no? Desde el fondo 10, 11, 12 centímetros. Y de aquí empieza la carpeta asfáltica hasta el 20, 8 centímetros. Más o menos es, ¿no? Este es el tambor giratorio con puntas de tungsteno, un material durísimo, ¿no es cierto?, para poder romper la carpeta asfáltica y parte de la capa base y hacer el mezclado, etc. Ahí la toma de muestras. Aquí brevemente los pasos para el reciclado en sitio, carpeta asfáltica y capa base con cemento Portland. Distribución de la piedra, del material pétreo. Para el caso del proyecto en estudio se utilizó 15% de agregado para corregir la granulometría de la capa base a reciclar. Aproximadamente 50-60 kilos por metro cuadrado. Eso significa el 15%. Luego, distribución de cemento Portland sobre el agregado, mediante el empleo de un camión con barra distribuidora. Lo vamos a conocer más adelante. Antes se llevaba las bolsas de cemento, se las rompía, se rastrillaba, etcétera, ¿no? Pero no es tan homogéneo como utilizar el camión para esa finalidad, o un distribuidor de agregados. El de tratamiento simple o doble también nos sirve para eso. Se utilizó un camión con barra distribuidora de cemento. El control de la cantidad de cemento se realiza con bandeja, una bandeja de peso y área conocida. Para 3% de cemento definido en el diseño de la base reciclada fueron necesarios 13 kilos por metro cuadrado de cemento. Eso es lo que se cuenta. Entonces necesitamos 13 kilos por metro cuadrado de cemento para alcanzar la resistencia de 21 kilos por centímetro cuadrado. Para el caso de este proyecto se definió reciclar un espesor de 20 centímetros, 8 de carpeta y 12 de capa base, piedra triturada. El cálculo del espesor a reciclar puede ser realizado mediante el método AASHTO 93. Es el método que desde la próxima clase vamos a empezar a aprender a dimensionar, a calcular espesores, método AASHTO 93.
O sea, cuando toca reciclar, también podemos utilizar ese método para saber cuál es el espesor de pavimento a reciclar. Se hace la toma de muestra en sitio para la ejecución de cuerpos de prueba, la compactación de la capa reciclada con compactadores pata de cabra, liso y neumático, el acabado final, que es el perfilado de la capa base. Se usa motoniveladora y compactadores neumáticos. Se sacan las densidades en sitio, ¿no? Podemos utilizar densímetro nuclear, sirve también el cono de arena. Para el control de densidades se utiliza el frasco de arena o el densímetro nuclear. Luego se libera, viene el ingeniero Carreño y hace la topografía del tramo que hemos reciclado, y si él aprueba, liberamos luego de la nivelación topográfica del eje y borde, si está en las cotas, si está con las tolerancias, ¿no? Recomendaciones importantes: el tiempo transcurrido entre la conclusión del proceso de mezclado con agua y el final del proceso de compactación no debe ser superior a 3 horas. Desde el momento en que echamos agua al material mezclado con cemento Portland, no deben transcurrir más de 3 horas. Más de 3 horas ya se corre el riesgo de que la capa se endure y no podamos alcanzar las densidades ni la resistencia exigida. En este caso, 21 kilos por centímetro cuadrado. Este es un motivo por el que muchos no quieren hacer capa de suelo cemento, etcétera, ¿no? Por ese tiempo que hay de 3 horas desde el momento en que echamos agua hasta que terminamos el trabajo. Pero hay que dimensionar, hay que calcular qué longitud podemos hacer, pues, ¿no? Durante el día, ¿no? Algo que se pueda concluir, acabar, considerando las 3 horas que tenemos de proceso de mezclado, compactación, etcétera, ¿no? Tener todo ahí en sitio, en punta de camino para poder concluir. Si tenemos condiciones de hacer 100 metros, hacemos 100 metros. Si podemos hacer 150, hagamos 150. Si podemos hacer 200 metros, hagamos 200 metros. Pero no voy a preparar 500 metros si después no puedo terminar en 3 horas, ¿no es cierto? Esa es la idea. Yo veo cuál es la longitud que puedo hacer considerando esas 3 horas que tengo. La compactación debe ser iniciada con rodillo pata de cabra y terminada con rodillo de acero liso o de preferencia con rodillos neumáticos. Algunos prefieren invertir los equipos, compactar de otra manera, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Pero por lo general es recomendable esto. Primero pata de cabra, después rodillo de acero liso y neumático. La capa superficial siempre hay que estar echando agua para conservar la humedad óptima. Antes de fase final de compactación, se debe realizar la conformación final del tramo con motoniveladora, dándole el bombeo, cotas y pendiente transversal del proyecto. Es el acabado, el perfilado que se llama, ¿no? Que eso lo hace un operador trabajando con su motoniveladora, ¿no? Esos operadores son caros, ganan más que el ingeniero a veces, ¿no? Porque hay que cortar la superficie y dejar la carretera como la vemos ahora, pues, ¿no? Todas las carreteras circulamos y vemos una carretera bien acabada, ¿no es cierto? Con bombeo, con 2%, etcétera. Eso lo hace el operador, trabajando así a pulso, ¿no? Tiene que saber su trabajo. Esos son los perfiladores que se le llaman. Siempre son cotizados por las empresas, ¿no? No todos pueden hacer ese trabajo, no todos. El porcentaje de compactación debe ser el 100% del Proctor T99 o 95% del T180. La mezcla de los materiales debe alcanzar un valor de 20 a 25 kilos por centímetro cuadrado para la resistencia a compresión simple a los 7 días. Hay un proceso de curado. Todo tramo concluido debe ser protegido contra la pérdida rápida de humedad durante por lo menos 7 días.
El curado lo podemos hacer con imprimación asfáltica o con otro material. Algunos prefieren echarle arena y humedecer la arena, entonces igual. Todos los días el aguatero tiene que estar yendo ahí, especialmente si hace mucho sol, tiene que estar yendo a echar agua y conservar. Debe ser mantenida húmeda hasta la colocación de la capa de protección o capa de curado. Algunos también le echan una capa de imprimación asfáltica, ¿no? Que también sirve como capa de curado. Todo tramo concluido debe ser continuamente recubierto con 10 centímetros de suelo arenoso. No será permitido el tránsito de maquinaria pesada sobre los tramos recién terminados, porque esa capa está adquiriendo dureza, ¿no? La resistencia a compresión la va adquiriendo en el transcurso de los días, no es inmediato. Ventajas: es alternativa viable para la recuperación y refuerzo de pavimentos flexibles en servicio que presenten fallas estructurales, ¿no? Fisuras, grietas, baches, asentamientos, hundimientos, etc. Permite obtener una capa base cuyo coeficiente de aporte estructural, vamos a hablar harto de los coeficientes de aporte estructural cuando entremos a dimensionar, puede ser mayor al de una capa base tradicional de piedra triturada. Es decir, que la base de 21 kilos por centímetro cuadrado puede tal vez tener mayor coeficiente de aporte estructural que una piedra triturada con CBR 80. Se elimina el riesgo de fisuración refleja que se produce cuando se coloca capas de refuerzo de concreto asfáltico sobre capas asfálticas en servicio que presenten fisuras y grietas. Si tenemos una carretera con una carpeta asfáltica con fisuras, grietas, etcétera, no nos sirve de nada poner un espesor de carpeta asfáltica que generalmente es de 5 centímetros, 4, hasta 6, pónganle. Después de un tiempo, 2 meses máximo, otra vez aparecen las fisuras y las grietas de la capa inferior y vamos a disminuir la vida útil de esa capa de refuerzo. Por eso es que dice que se elimina el riesgo de fisuras, ¿no? La fisuración refleja. ¿Disminuye los impactos negativos? Sí. Disminuye los volúmenes de piedra. Permite que la obra sea ejecutada a una velocidad mayor que el de la reconstrucción de un pavimento convencional. El empleo de equipos de reciclado moderno permite un mejor control del espesor de la capa y garantiza al mismo tiempo una mezcla homogénea de los materiales. Secuencia fotográfica del proceso de reciclado en sitio. Aquí está. Tenemos 7 minutos. Aquí estamos distribuyendo el agregado. Lo ven, el agregado. Piedra de 3/4 puro. La volqueta va, descarga aquí, sube por acá y va descargando. ¿Ya? Ahí está la piedra. Se puede distribuir con eso. También se puede utilizar para el cemento. Igual, distribuimos la piedra y el cemento con ese equipo. Si queremos también con este otro equipo. Este es un distribuidor de cemento Portland, un camión, ¿no? Tiene una barra distribuidora en la parte posterior. Y aquí se ve cómo está distribuyendo. Va dejando caer cemento Portland en la cantidad especificada para que alcance los 21 kilos por centímetro cuadrado. Ahí está. Aquí se ve ya toda la superficie, el ancho con cemento Portland y está también el agregado grueso. Sobre la carpeta vieja, antigua, hemos echado piedra pura primero, después cemento Portland. Ahí está distribuyendo otra vez. Los controles se hacen con bandeja de peso y área conocida, tanto la piedra como el cemento. Pasa al camión, deja caer dentro de la bandeja y como sabemos cuál es el peso y el área de esta bandeja vacía, entonces por diferencia de peso vamos a saber cuántos kilos por metro cuadrado estamos regando. ¿Ya? ¿Cuántos kilos por metro cuadrado? Aquí lo mismo. ¿Ya? Es solo tener una balanza al lado de la carretera.
Este es el tren de reciclado, el camión aguatero y atrás el reciclador. Van conectados con una manguera. El camión aguatero le va echando agua de acuerdo a la abertura que se haya regulado, bota agua a este equipo de atrás, el reciclador, y él va haciendo el proceso de mezclado, ¿no? Ya hemos visto con qué, ¿no? Tiene un tambor, un rodillo giratorio. Toma de muestra y moldeo de cuerpos de prueba para verificación de resistencia con presión simple a los 7 días. Oh. ¿Algún comentario hasta aquí, jóvenes? Ingeniero, tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Adelante. ¿Cuántos son los días que se espera después de que se hace el reciclado para que las movilidades puedan circular nuevamente? 7 días, ¿no? La tendencia es disminuir esa cantidad de días utilizando aceleradores de fraguado o algo, ¿no? Pero por lo general en carreteras no hay problema, se esperan nomás los 7 días, ¿no? 7 días. En carreteras de alto tráfico, lógico que es un poco complicado, pero hay que trabajar por carriles, ¿no? Para no cerrar la carretera, ¿no? Y procurar hacer desvíos también, ¿no? Pero por lo menos 7 días, ¿no? Porque en 7 días ya tenemos resistencia. Dimensionamos con resistencia a compresión simple a los 7 días. Entonces, bueno, yo a los 7 días tengo que estar ya con ese valor de resistencia a compresión simple, ¿no? Cuando se trabaja Y cuando en calle, se habla de... Y trabaja en cuando calle, y adelante. se habla de una carretera nueva, de un pavimento nuevo, No necesitamos reciclar, ¿no? Estamos haciendo una carretera nueva. Esto que estamos proponiendo no, me ahora, refiero al tiempo de circulación de los vehículos, porque no puede ser de inmediato, ¿cierto? carretera nueva, esperamos que enfríe la carpeta asfáltica y se abre, ¿no? Después de 2 días se puede abrir, ¿no? Después de colocar la capa de carpeta asfáltica, ¿no? Que es la capa que está en contacto con las llantas de los vehículos. Esperamos que enfríe eso 2 días y se puede abrir al tráfico, no hay problema. Las empresas prefieren siempre abrir, cerrar lo más posible al tráfico, ¿no? Para evitar cualquier problema ahí, algún sector que no esté con toda la estabilidad o algo. Pero uno puede abrir al día siguiente, porque la carpeta asfáltica tarda por lo menos eso, ¿no? Unas 24 horas en enfriar, ¿no? Entonces, una vez que está fría, quiere decir que ya está con la estabilidad suficiente, puede soportar tráfico y hay que abrir al tráfico. Ocurre eso en carreteras de alto tráfico, ahí hay que abrir lo antes posible, si es posible el mismo día, pero no se puede, hay que esperar por lo menos, si es pavimento de hormigón, hay que esperar 30 días, ¿no? 28 días. En Santa Cruz están cerradas las calles 28 días, un mes o más, para poder abrir, ¿no? Si es pavimento rígido. Si es pavimento flexible, al día siguiente podemos abrir. Vamos a entrar, se va a cortar en 1 minuto y medio más, se corta y vamos a entrar para mostrar algunas otras cosas complementarias, ¿no? Está bien, ingeniero, gracias. De trabajo y moldea cuerpos de prueba para verificar la resistencia a compresión simple. Si no está alcanzando esa resistencia, inmediatamente hay que corregir, ¿no? Hay que decir, no está dando. Son todos los cuidados que hay que tener, ¿no? Pero la empresa siempre va a estar trabajando con resistencia a 22, 23 kilos, ¿no? Cosa que siempre cumpla con los 21, ¿no? En las especificaciones técnicas nos va a dar los márgenes de tolerancia, ¿no? Nos va a dar los márgenes de tolerancia, ¿sí? Ya se acaba, jóvenes. Vamos a ver la segunda. Les he pasado la primera parte y la segunda parte del reciclado.
Lo tienen ustedes por WhatsApp. ¿Recibieron, no es cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, lo escucho. ¿Sería posible una visita de campo para que nos pueda enseñar algunas cosas? Hola. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Hola, Eduardo, me habla de una visita al campo. No la escucho, Eduardo, pero Y si es posible está saliendo mal el audio. Sale mal Hola. el audio. Se le cortó su señal, parece. No se escucha. Ya está mal, ¿no? Pero algo hablaba, le entendí de visita de campo o algo. Como no Sí, podemos ir al campo de hace tiempo, ¿no es cierto? Y no vamos a poder ver también todo lo que les he mostrado. Esta secuencia es para esos jóvenes, para compensar esas visitas de campo. Si se pudiera hacer alguna, la vamos a hacer. Si no, bueno, tenemos todo este material que nos permite acompañar la ejecución de una carretera. Y aquí vende todo, ¿no? A veces cuando vamos al campo solo vemos capa base o solo vemos carpeta asfáltica o la chancadora o algunas cosas. Acá hemos visto de todo, ¿no? Todo el proceso de construcción y después todo el proceso de reciclado. Reciclado no vamos a ver porque no estamos reciclando. Por acá no se está reciclando. Pero sí podemos ver tal vez algo de construcción. Vamos a ver si hay posibilidad, pero la verdad les digo que no sé, a ver, tal vez algunas obras acá en la ciudad nomás, ¿no? De pavimentación. Pero lo ideal es ir a una carretera. Vamos a ver si hay alguna que no esté muy lejos y que esté en ejecución. No sé si Montero y Apacaní está todavía. Vamos a ver. ¿Alguien más? Bueno, no tengo más nada, jóvenes, y parece que ustedes tampoco. Entonces, voy a finalizar nomás. Gracias por participar, a los que participaron de manera directa o indirecta. Y nos encontramos el viernes, nomás la clase del viernes. Cuídense, hasta luego, jóvenes, bendiciones para todos. Hasta luego. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches.